Sigamos con la tesis tuya, por favor, Rubén. Ajá. Bueno, entonces, en la negociación del año 50, ¿no?, es donde Chile, movido por la necesidad, 1950, 21 años después del Tratado de Ancón, en el que oficialmente Chile dice: la solución pacífica de mi frontera norte es que Bolivia no tenga acceso al mar. Eso es lo que dice el protocolo adicional después a Ancón. de innumeradas ofertas. De haberse buscado la posibilidad de que Bolivia se interponga, creyendo que la presencia boliviana era el mejor desánimo como para un Chile, estado neutral. claro, como un estado tapón neutral entre ambos países. En 1950 hay que entender que el norte chileno atraviesa una gran crisis. 46 años después del 21 años después. No, pero 46 años después de 1904. No, de claro, 1883, que es el tratado. Claro, el tratado de Ancón, el primero. Chile, y el 84. No, yo digo, claro, el 1904 ya es el definitivo. Tratado definitivo con Bolivia. El norte chileno, el norte ya consolidado como chileno, sufre una gran crisis porque viene la declinación del uso del guano como fertilizante y del salitre como parte fundamental de la industria bélica. Se acabó la Segunda Guerra Mundial, las demandas de salitre caen estrepitosamente. La industria química además está desarrollándose. Está desarrollándose y viene una enorme crisis. El gobierno de Chile, con el apoyo del gobierno americano del presidente Truman, pergeñan un plan de desarrollar unas grandes represas hidroeléctricas aprovechando las caídas naturales de agua del altiplano de la cuenca del Titicaca para dinamizar la región. Estos proyectos, como vienen con la retención de agua, la región, estás hablando del área Chile, sudamericana, el sur de Perú, el norte de Chile y el oeste sur de Bolivia. Y como se viene la construcción de presas, viene la posibilidad de aprovechar agua en regadíos, un proyecto largamente acariciado. De dinamizar esa zona que es carente de agua, ¿no? Entonces el presidente González Videla, ¿no?, es un desierto. Es un desierto. Entra en negociaciones con el presidente Mamerto y Rivera-Goitia. Y se producen las negociaciones del 50, donde Chile envía una nota oficial diciendo qué está dispuesto a hacer. ¿Y qué está dispuesto a hacer? Está dispuesto a entregar un corredor soberano, útil y continuo al sur de la línea de la Concordia. Ya estamos hablando de otros territorios, ya no estamos hablando de los territorios perdidos. Es que uno de los argumentos, bien que hayas traído este tema, uno de los argumentos que Chile hoy usa es que nosotros en la Haya estamos tratando de desconocer el Tratado de 1904. No es cierto. El propio gobierno chileno, en los pactos de 1918 y en todos los posteriores, reconoce que la solución de salida al mar a Bolivia no implica bajo ninguna circunstancia desconocer el tratado, porque se está hablando de un territorio que no está sujeto a lo que el 1904 determinó. Se definió. ¿No? 1904 era Antofagasta, Tocopilla, Mejillones, todo hasta llegar al río Loa, ¿no? Y Calama yendo hacia el interior del continente. Es decir, pero estas soluciones no tienen que ver con el tratado porque van al norte. Estaban en el antiguo territorio estas soluciones peruano, o estas ofertas chilenas, en todo caso. que no eran en su territorio porque de eso se trata. digamos, ¿no? Claro, entonces, esta negociación que empieza en 1950. En 1950 muy bien encaminada, porque tiene dos grandes actores, por el lado de Chile y por el lado de Bolivia. Estaba Ostria Gutiérrez como canciller de Mamerto y Rivera-Goitia. Ostria Gutiérrez no solamente ha sido uno de los diplomáticos más destacados que ha tenido Bolivia, sino que pergeñó tesis como Bolivia, país de contacto y equilibrio, lo que reclamaba Paula, es decir, ¿por qué no vivimos nuestra capacidad atlántica, no solamente nuestra presencia en el Pacífico y todo aquello? Bueno, Ostria Gutiérrez apuntaba a eso. Y Walker San Miguel Walker Larraín, mejor dicho, en lapsus Walker San Miguel, Walker Larraín en Chile. Empiezan a negociar unos acuerdos con el auspicio del gobierno americano que hablan de no compensación territorial. Compensación con recursos y probablemente alguna compensación no compensación territorial. Territorio por recursos y plata, probablemente. El gobierno americano se compromete a financiar todo el proyecto,
hidroeléctrico que era muy grande. Pero o sea, un Itaú al otro lado, ¿no? Una Itaipú en este lado. Pero esta negociación... ¿no? ¿En qué época? 1950. Se ve truncada con el triunfo de la Revolución Nacional en Bolivia. Y don Víctor Paz Estenssoro... ¿Por qué se trunca? Porque, o sea, va simplemente como oferta y después de la Revolución del 52 ya no se habla más del tema. La memoria frágil yo he marcado una carta de don Víctor Paz Estenssoro que a sus acólitos que hace don Víctor Paz Estenssoro, a Hernán Siles Suazo y a otros, a Arce, a todos los movimentistas, dice para nosotros... A la cúpula revolucionaria que había triunfado. Del movimiento. Para nosotros, el problema del puerto no figura entre los de primera fila que confronta Bolivia, dice Víctor Paz Estenssoro. La afirmación que a menudo se hace de que nuestro atraso proviene principalmente de la falta de una salida al mar es más de pueril, es tendenciosa, pues busca desviar la atención pública de las verdaderas causas del estancamiento de Bolivia. Más premioso y más conveniente desde el punto de vista del interés nacional es poner toda nuestra capacidad de energías y recursos en desarrollar los grandes factores potenciales en el orden económico y humano que encierra Bolivia. Es decir... O sea que se acabó, con eso se tira por tierra toda aquella... Pero es que la visión del movimiento, discurso, ¿no? de que, así es, de que Chile el mar ha nos vivido de pertenece nosotros por derecho y que tenemos que recuperar y que Bolivia es pobre, es atrasada y es todo porque no tiene acceso soberano al mar. Se produce el cambio de gobierno en Chile, un cambio de gobierno con Ibáñez del Campo, y inmediatamente los dos gobiernos, el revolucionario de Bolivia y el de Ibáñez del Campo, empiezan una serie de acuerdos que terminan, una serie de negociaciones, quiero decir, que terminan con las propuestas del 55, que ya no hablan de puerto para Bolivia. Hablan de mejoramiento de condiciones económicas para Bolivia, de mejoramiento y dinamización del comercio y sobre todo la integración territorial y económica de los dos territorios. El presidente... Pero los chilenos sí desarrollan su norte. Claro. Prescienden de Bolivia. Paz Estenssoro prescinde, no considera, para ese momento revolucionario que vivía, importante negociar una salida soberana al mar. Y es así como esas negociaciones... Claro, él está mirando, hay que hablar en defensa de Paz Estenssoro, él está mirando en ese momento la necesidad de potenciar económicamente el país por la vía del comercio. O probablemente también Paz Estenssoro, y no lo quiero justificar, porque lo que dice es lo que pensamos, sabía lo que significaba ceder las aguas del Titicaca, ¿no? O sea, las aguas del Titicaca iban a fortalecer, ¿qué? El norte chileno, fundamentalmente. ¿A cambio de qué? De una salida. ¿Cuál iba a ser el impacto en Bolivia? Claro, pero sin embargo, Paula, ese tipo de negociaciones son las que dan pie a que Chile se sienta lo suficientemente seguro como para desviar las aguas del río Lauca, porque ya no se trata de un problema territorial de soberanía, se trata de un problema comercial, y si yo tengo que hacer lo que tengo que hacer para dinamizar el comercio, aunque sea solamente unilateralmente, lo voy a hacer. Yo creo que Víctor Paz Estenssoro, como un jefe revolucionario, lo quiero movimentista, digamos, ¿no? Porque yo creo que hay que ser preciso. Mi primer frente es el frente interno. Varios gobiernos se ha llevado esta cuestión de la negociación. No nos olvidemos cómo terminó Mariano Baptista, cómo terminaron los liberales cuando el tratado de 1904, el propio vilipendiados por los bolivianos. Estamos hablando de una sensación de pérdida de respiración y de aire político cada vez que te pasa algo con el asunto marítimo. Claro que sí, claro que sí. Una pérdida de aire político interno que termina menoscabando. En 1895, entre las anécdotas que se citan, se forma una comisión de notables en Cochabamba que piden la cabeza de Mariano Baptista por aceptar negociar en esos términos el mar. Este grupo de notables cochabambinos proponen de que Chile tiene que entregarnos la totalidad del territorio que nos había arrebatado, ¿no? Y compensarnos por los daños que nos había infligido. O sea, Gabriel René Moreno tiene una frase, ahí me puede ayudar Paula en la parte histórica, que dice: los bolivianos nunca nos dimos cuenta que habíamos sido vencidos, que los términos los pone el vencedor, no los pone el vencido. Y por eso...
O sea, el lo que le famoso- costó también a Gabriel René Moreno, Claro. su realismo, el darse cuenta y el decir las verdades. El famoso Abraham Koenig, el embajador que en 1900 nos dijo las verdades acá desde el punto de vista chileno, pero brutales, que le costó el cargo, lo removieron, pero lo que dijo era muy cierto. Nosotros nos quedamos con el litoral boliviano con el mismo derecho con que Alemania incorporó la Alsacia y la Lorena y con el mismo derecho que Estados Unidos se queda con Puerto Rico. La victoria es la ley suprema de las naciones, que el litoral boliviano servía y mucho, por eso nos interesó, si no tuviera ningún valor jamás lo hubiéramos invadido. Y Bolivia nunca va a tener un acceso al mar a través de Chile. Grábenselo en la cabeza, jamás nunca. Más o menos eso es lo que dice Abraham Koenig en un lenguaje, un exabrupto impensable para un diplomático chileno que siempre habían sido muy habilidoso y todo aquello. Pero es que nosotros, desde nuestra derrota militar en 1879, desde el Tratado de 1904, suscrito mucho después, seguíamos considerando 25 que teníamos años después. condiciones para exigir retrotraer la historia, porque en su momento nosotros decidimos, como dice Abraham Koenig en esa carta, nosotros entregamos, como éramos un país pobre, dice la nota, no teníamos con qué compensar los daños de guerra a Chile, y le entregamos nuestro territorio en compensación de guerra, porque normalmente en la guerra se hacía eso. Ajá. El país perdedor. Entregamos el Chaco. Claro. Es otra guerra donde hemos entregado Entonces, 250.000 kilómetros. Nosotros, con presión, sin presión, con lo que fuera, hemos hecho una cesión territorial. Y hoy por hoy, nos duele todo aquello, pero es algo que tenemos que sobrepasar. Nuestra solución, nuestro objetivo pasa por territorios que no son eso. Por eso siempre Bolivia intentó negociar algo que a los historiadores en el pasado le parecía una cuestión difícil de entender, los enclaves. Cuando empezamos a negociar en 1918 y en todos los años anteriores, el territorio al norte o Arica, un enclave en la zona de Antofagasta, que nos den patillos, mejillones. Yo no sé para qué, camarones, porque además no sirven, ¿no? por el hecho que eso era nuestro, creo yo, y tiene que volver a ser Claro, el romanticismo, ¿no? un romanticismo, un enclave territorial que ya desde 1918 no decían ni hablar de enclave. O sea, le podemos Ni de dar una soberanía. provincia acá. La soberanía nos la cedían en la medida en que nosotros nos hacíamos cargo de esos territorios, ¿no? Pero Pero no estamos dispuestos a pagar, Ahí está. o pagar la inversión para eso. ese es el escenario post. Queremos construírmelo encima. Claro. ¿Ah? O sea, Ese es el tenés que escenario. construírmelo, ¿no? Porque Ese es el escenario que se presenta en Charaña. En las negociaciones del 75, entre Banzer y Pinochet, Chile vuelve a tomar el tema de la compensación territorial. Pero A esta diferencia vez, del esta vez 50, ya habla de compensación territorial. En 50 compensación no, compensación con otras cosas, dice, Ajá, ¿no? sí. Pero el 50 Chile habla de dos cosas. Cesión soberana de territorio, además propone coordinadas por dónde pero va a ir. en el marco de un proyecto global que es el proyecto hidroeléctrico, ¿no? Claro, no, pero por ejemplo propone que la línea, el territorio boliviano, ese corredor, por ejemplo, en ningún momento puede tomar la carretera Arica-La Paz, tiene que estar fuera y propone el trazo de las coordenadas que van a evitar que esas cuestiones queden. Pide compensación por el aeropuerto de Chacayuta, que quedaría dentro del corredor, compensación por las partes de las zonas portuarias ya construidas, una serie de compensación económica aparte de la compensación territorial. Y ahí viene el problema. La decisión de ceder soberanía involucra necesariamente al Perú por el Tratado Claro. de Ancón y por el protocolo complementario. Del No 29. puede ceder soberanía sin el consentimiento del otro. Entonces, la propuesta chilena vuelve a enervar la posible solución. Porque tenemos que preguntarnos, Carlos y Paula, con total franqueza, primero, para llevar adelante una solución de ese tipo, Chile tiene que hacer un plebiscito. Su constitución política del Estado impide que ceda 1 centímetro de territorio sin la anuencia del soberano. ¿Es viable un plebiscito? ¿Nosotros cómo pudiéramos ceder territorio? Con otro plebiscito en Bolivia. No, pero la nueva constitución no permite.
Claro, ahora sí, pero estamos hablando de la negociación del 75. Nosotros teníamos que hacer, eran tres plebiscitos. Perdón un ratito, como yo soy de la generación que se crió con esto de Antofagasta, Tocopilla, Mejillones, Cobija y Calama, son nuestros y tienen que volver. Como yo soy de esa generación, yo recuerdo el año 1975 cuando decían una compensación territorial. Y yo decía, ¿con qué derecho vas a convertir mañana a los bolivianos en chilenos y al territorio boliviano lo vas a ceder? ¿Con qué derecho? Claro. ¿Quién le da el derecho a un presidente, por más democráticamente elegido que sea, de negociar eso? No solamente eso, Chile propone, no sé si oficialmente, en este momento no recuerdo, si oficialmente o oficiosamente, algunos lugares donde podría recibir la compensación. Ajá. Y ahí viene la pregunta del millón, ¿no? Hacemos un plebiscito en Bolivia, supongámonos que en ese momento hubiéramos hecho plebiscito. No, ahorita lo ganan. Y lo ganamos. Ahorita lo despachamos al que sea. Entreguémosle a Chile 200.000 kilómetros. Yo no. ¿Quién nos va a perder esos 200.000? ¿La Paz? Sí, que son los únicos que pueden perder. No, salvo que decían cederlo en la frontera. Por eso digo, no se la va a ceder en la frontera con Brasil ni en la... No, pues. Porque no tiene necesidad Chile. Entonces, de un enclave. Mira esa solución. Ajá. Perú tenía que hacer un plebiscito para decir ya de acuerdo que Chile le ceda. Ajá. Chile tenía que hacer un plebiscito para decir de acuerdo que con canje de territorio. Y Bolivia otro. ¿Sabes cuándo se va a producir eso? Jamás, nunca. Les pido un corte ya. Dale. Pero yo creo que hoy también.